Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Stalin. Yo soy Mari. Yo soy Gene. Yo soy Andre y el día de hoy tenemos un invitado súper especial, el padre Jainer Ali, quien es el capellán del colegio Borja 3. Y esto es... ¡Hasta la vuelta, Señor! Y recordarles, amigos, que venimos gracias al auspicio de Soy de Azúcar Pastelería, la pastelería que hace todos tus postres con mucho amor. Y también tenemos a Iglesia en Salida, el medio digital que nos retransmite. Búscanos como www.iglesiaensalida.com. Como ustedes saben, en octubre se celebra una fiesta que para muchos puede ser muy divertida y para otros es un poco controversial. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre el Halloween. Chicos, ¿qué es para ustedes del Halloween? Bueno, la verdad, para mí esa fiesta no existe. Yo no la celebro. Creo que es una fiesta acogida primeramente de otro país. O sea, no tiene nada que ver con nosotros. La fecha, el 31 de octubre, para mí como ecuatoriana, es el Día del Escudo. Te disfrazas de escudo. No, pero es el Día del Escudo. Sí. Entonces, digamos, yo en lo personal no la celebro, nunca la he celebrado, no, o sea, ni porque sea controversial ni nada, sino que simplemente porque no está dentro de mi chip o algo así. Entonces, ¿Ni cuando era chiquita? no, nunca, menos. En mis épocas no existía. Entonces, La ¿qué edad tiene? Hay que calcular la edad. No, menos. No. Padre, ¿usted qué nos dice? Yo consideraría que esta fiesta, aunque es una fiesta más social, yo la celebraba cuando era pequeñito. Sin embargo, cuando ya entré al seminario le di un sentido más espiritual por lo que ya implica celebrar Halloween. Pero desde pequeño sí me disfrazaron de Batman, de Superman, de Goku, de cualquiera de estos superhéroes. Pero yo en las noches salía a pedir dulce. Era lo más común en Colombia. Es decir, pedir dulce el 31 de diciembre. Perdón, el 31 de octubre. 31 de Bueno, en octubre. diciembre también se pide dulce. Pero no así como Pero los... no así. No, que no, las uvas, ¿no? Entonces, y asumíamos como especie de una frase, triqui triqui Halloween, quiero dulce para mí. Para nosotros eso era una especie de rito que para nosotros pedir dulce en las casas íbamos tocando triqui triqui Halloween, quiero dulce para mí. Si no hay dulce para mí, se te crece la nariz. Algo así. Entonces eso era el ritmo que yo asumía desde pequeñito. Pero ya después cuando entré al seminario ya le di un sentido más lógico y espiritual de acuerdo a lo que no es válido a nosotros los cristianos católicos. Que esta celebración del ¿Qué no Halloween... es válido, padre? Esta celebración de Halloween no es como válido para nosotros. Primero, porque se asumen realidades culturales que no nos pertenecen a nosotros, como ecuatorianos, como colombianos. No es una realidad más norteamericana. Correcto. Que se asume y dice, sí, esto es el momento. Pero el Halloween nació de alguna manera para esta fiesta entre el Halloween y la fiesta de los santos. ¿Sí? O la fiesta de los muertos o la fiesta de los fieles difuntos. Estas fiestas se asocian juntas en algún momento. Sin embargo, hay una cultura, especialmente la cultura, no me acuerdo. Celta, exacto. La cultura celta asume esta realidad, es decir, de que le daban un culto a la muerte. De Le hecho, daban un culto a la muerte. no. Verá, en la cultura celta existe la festividad que se llama Samaín. Es como el año nuevo para los celtas, era el año nuevo y tiene más de 2000 años de existencia. Claro, exactamente, Entonces, pero es que esa cultura celta de alguna manera tenía ciertos ritos que no pertenecían a la cultura cristiana como tal. Entonces trataron como de confundir. Yo intento defender esta parte porque intentaron confundir a la sociedad o confundir al pueblo que asumía la realidad del muerto, ¿sí? Entonces, por eso, a partir de esta cultura, de esta tribu, de pronto estos grupos celtas, ellos asumieron como la muerte algo más satánico o satanizaron
a la muerte. Y por eso Halloween se convirtió a nivel social un esquema diabólico. Por eso son las calaveras, por eso son las calabazas. Pero celebrar la muerte, entre comillas, está bien, porque digamos... Para nosotros los cristianos sí es válido, Claro. porque es una parte de que la muerte es un paso hacia la vida eterna. ¿Sí? Así es. Pero en el caso de lo que ellos han confundido, colocan a la muerte como la conexión que hacen con esta realidad del más allá. Es decir, como este inframundo, con este infierno, con esta... Y colocan estas realidades que son escatológicas. Para nosotros lo hacen así. Ya. No, lo que pasa es que, o sea, refiriéndonos a la cultura celta, el Samaín no tiene nada que ver con la muerte en realidad. O sea, tiene que ver más con los espíritus del otro lado que ya estaban más allá que acá. Porque en el Samaín se celebra lo que es el agradecimiento que por la cosecha, por los favores recibidos y todo eso. Entonces, ¿por qué? O sea, no es satanizado. De hecho, por ejemplo, esto de disfrazarse nace desde los celtas, que se ponían máscaras y creaban hogueras, así con fuego y todo, para alejar a los malos espíritus. ¿Y por qué se ponían las máscaras? Para que los espíritus no les reconozcan a ellos. Entonces, no es como, o sea, no se refiere más a la muerte, se refiere más a esto de, o sea, que para que nos vaya bien, alejar el mal también. Es decir, hacer un holocausto o un ofrecimiento, y eso sí, de alguna manera. Pero para nosotros los cristianos también hacemos un holocausto a través de ciertos ritos. Y este es nuestro holocausto o nuestro sacrificio es a través de un sacramento. Y este sacramento es la Eucaristía. ¿Sí? Claro, que La ahí Eucaristía está como nuestro centro de... sacrificio. Porque el sacerdote se inmola, es decir, como que se entrega, se ofrece en sacrificio para todos, como en persona Cristo. Es lo que se entiende. Sin embargo, tener presente la confusión entre esta adoración, este ofrecimiento, ese holocausto con las almas, llamarlas así, del purgatorio, del más allá, del inframundo, asumir las realidades de ellas para nosotros los cristianos católicos es descansar en paz, es decir, alcanzar la gracia de Dios. Sí, obviamente que para algunas teorías teológicas es el alma cuando se muere purifica sus estados, es decir, pasa por ciertos estados para purificar todo aquello que hicieron. Ese es el purgatorio. Ah, sí, exacto, Ese es llamarlo el así, purgatorio. como algo que se purifica para alcanzar la gracia. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas culturas o estos ritos, llamarlos así satánicos? Asumen estas realidades, es decir, estas almas, y las van llamando. Si las van llamando para hacer este sacrificio, para hacer este holocausto. Y dicen, sacamos una realidad de aquí y podríamos ofrecerla a No alguien. tiene sentido, o sea, no tiene sentido porque en los registros que hay dentro de la Enciclopedia Británica, o sea, en general no hay muchos registros de lo que es la cultura celta porque no se dedicaban mucho a la escritura, pero de los pocos registros que hay, es como, o sea, nada que ver, porque a los niños los disfrazaban, o sea, los ponían así como corderitos, o sea, como los animalitos que tenían a su alrededor, para que precisamente o sea, alejar a los espíritus y crear esta barrera entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual, por así decirlo. Claro, puede ser que al inicio podrían tener ese mismo objetivo, ¿sí? De disfrazar a los niños y tener este espacio de entregar algo. Sí. Pero durante la historia fue modificando ciertos aspectos. Lo que pasa es que yo veo Globalización, ¿no? Exacto. Yo creo que todo este tema ha sido ya una mezcla, Sí. una mezcla de un montón de culturas, ideologías, teologías, y de todo esto se ha hecho un tema, a la final ya un tema totalmente comercial, que mucha gente lo celebra simplemente porque es una fecha para divertir. Claro, pero para nosotros los ponerte el disfraz católicos no puede convertirse en una fiesta comercial. ¿Por qué? Exacto. Porque si yo la veo como una fiesta comercial, la asumo también espiritual, ¿sí? Y de alguna manera, al asumir una realidad social, una realidad cultural, eso implica también mi parte espiritual. Entonces, yo puedo decir, sí, yo me he visto como de calavera, de sangre, de todo eso. Entonces, algo no está coordinado entre, es decir, como hay como un interruptor entre lo que yo creo o lo que practico. Porque de nada sirve a mí yo estar
celebrando una Eucaristía, celebrando ciertos sacramentos, pero también celebrando Halloween. No hay una conexión, entonces no puedo yo hacer esa fusión de ritos en el cual es. Y lo digo por experiencia propia porque el Halloween de alguna manera sí, son entradas específicamente para que estos grupos, llamarlos así satánicos, asuman la realidad del holocausto, lo que decía la cultura celta. Sí, esos grupos satánicos, esos grupos celta pueda tener la certeza de decir, es que aquí, como ellos ofrecían esto, entonces nosotros también ofrecemos. Y hacen ciertos ritos y justamente el 31 de octubre ciertos grupos satánicos ofrecen cuerpos, ofrecen niños, ofrecen Los gatos negros. con los gatos negros para hacer un sacrificio. Claro. Y a quien se le hace el sacrificio, obviamente se hacen hacia estas realidades demoníacas. ¿Sí? Claro. No sabemos cómo lo hacemos, desconozco este proceso, pero sí hay una entrada. Yo creo que sí hay una conexión entre lo que ellos se ofrecen con la realidad, con este ente Claro, demoníaco. incluso, o sea, a mí no me gusta mucho hablar de eso porque sí me da un poco de miedo, pero por ejemplo, en esta cosa de las ofrendas, muchas veces se entran a las iglesias, roban la custodia y también lo ofrecen como una forma, Como un un sacrilegio, triunfo. como un sacrilegio, o también burlándose y entrando en lugares donde... Lo que pasa es que Nosotros- creo que ya también se volvió un tema de confrontación entre la Iglesia Católica, la Iglesia de los cristianos y quienes apoyan este otro tema del satanismo y esta cosa, ¿no? Entonces, claro, ya se vuelve un tema de irme en contra de lo que crees para hacer daño. Así es, a la y mira que hay una lógica también a nivel litúrgico, porque el 31 de octubre es víspera del 1 de octubre, de todos los santos, el día de todos los santos. Entonces, bloqueamos esta realidad. Nosotros los católicos celebramos las virtudes de todos los santos que ofrecieron su Así es. vida al servicio de Dios. Y después, el 2 de noviembre, celebramos los difuntos. Y si hay culturas a nivel de México, Bolivia, Perú, que le ofrecen algo a esos hermanos difuntos. Aquí No sé también, si- no sé si aquí de pronto sí. en el cementerio de No Caneo. conozco aquí, de pronto en Quito, en Ecuador, no. Yo conozco, pero todavía no conozco, pero yo viví en Bolivia, conozco México. Entonces, de alguna manera, ellos ofrecen. Es decir, tratan como de asumir una realidad que no le pertenece a los cristianos, entonces, y allí, como le van colocando, es como una ofrenda a ese difunto para recordar lo que hizo esa Hizo persona. Pero, por en ejemplo, su o sea, vida. estas ofrendas es parte, no como tal de la religión católica, sino de su, o sea, de su cultura, de su conocimiento ancestral. Claro. Entonces, es decir, que no se puede mezclar el conocimiento ancestral con la religión católica. Bueno, podríamos asumir ciertos ritos, sí. Sin embargo, hay que tener límites. ¿Por qué? Porque entonces a mí me diría, entonces, no es que yo soy de la sierra, y entonces como de la sierra, la hostia la hacemos entonces de mote. Hagamos de mote. No. Y hagamos entonces la chicha, en vez de vino, colocamos... No, es decir, no podíamos inculturalizar la liturgia. Es decir, No, como o sea, llevar no, la por ejemplo- cultura... Es decir, llevar la cultura a la liturgia, ¿no? Porque Pero- hay ciertos espacios litúrgicos que hay que respetarlos. Claro. Porque esa es y esa es una controversia también a nivel latinoamericano, porque algunos de la teología de la liberación dicen, no, es que tenemos que llevar la cultura, es decir, la liturgia tiene que adaptarse a la cultura o viceversa, la cultura a la liturgia. Entonces, como hacer una tortilla de maíz. No, porque estamos en el oriente y en el oriente se De yuca. cultiva, o de yuca, o en la cosa, hacemos una tortilla de yuca que parezca una hostia y esa la consagramos y decimos que es cuerpo de Cristo. No, porque no, es decir, se le quita la naturaleza. Ajá, se le quita la naturaleza de lo que es la liturgia. Entonces no podíamos. Bueno, yo no soy de partidario de esta situación. De que sí hay procesos a nivel culturales que pueden ser aceptados a nivel litúrgico, eso sí es válido.
pero no cambiar la naturaleza del sacramento. No, o sea, por ejemplo, en estas ocasiones y lo que yo he visto y lo que, por ejemplo, el año anterior hicimos fue escuchar misa ahí en los cementerios, hay pues la iglesia, escuchamos misa, salimos de misa, ya vamos donde pues descansan nuestros familiares y ahí que nos ponemos a comer, como que toma lo que a ti te gustaba o todo eso. O sea, como decir, lo de la iglesia se queda en la iglesia y ahí viene como la parte de nuestra tradición. Como recordar, exacto, Ajá. pero eso después de hacer el rito, Claro, rito el litúrgico. Es decir, yo hago el sacramento de la liturgia, es decir, de la Eucaristía normal delante de la tumba, sí, aunque en la tumba de pronto hayan espacios o productos que le gustaba al difunto, entonces sí, yo puedo hacer eso, pero yo no puedo convertir eso en lo que yo ya estoy celebrando. Por ejemplo, a eso me O refiero. sea, pero está Sí. bien hacerlo, por ejemplo, después de la misa, por ejemplo. Después de la misa sí hay un compartir de que al difunto le gustaba el chicharrón, Claro, le gustaba sí, porque la yo humita, le quiero gustaba arepas. entonces, o yo quiero Ya que me arepa, muera en por casa la familiar. Entonces, si a ese difunto le gustaba arepa, lo hacemos después de la Eucaristía, porque es Claro, una de ley. forma de agradecimiento también y compartir. Más bien, claro, más bien es parte de lo que la familia quiere hacer para cerrar esos ciclos con Ya. esta persona que se ha ido. Exactamente. Hablemos directamente de algo específicamente del Halloween. Sí, hay una parte del Halloween que esto de hacer ritos satánicos son conexiones que se hacen a nivel espiritual, porque conocí una persona allá en Roma que estaba poseída, ¿sí? No la vi face to face, no la vi. Es decir, nosotros estábamos en la sala, en la audiencia, con el padre Gabriel Amor, es decir, el exorcista del Vaticano. Entonces, lo conocí, él estaba explicando de cómo se hacía el exorcismo. Entonces, esa persona jugó a la tabla Ouija en un 31 de octubre porque quería hacer eso. Entonces, hubo una conexión con una persona directamente del más allá, es decir, trajeron un alma, no sé cómo hicieron ese rito, y esa persona quedó poseída por ese espíritu o por ese ente, llamarle Claro. así. Entonces, el padre nos explicaba que en estas fechas especiales, en estas fechas culturales o sociales, hay grupos que se arman de valor para entrar en este mundo así oscuro. Oscuro. Claro. Sí, en este mundo oscuro donde dicen, vamos a llamar a tal persona del más allá. Entonces entran y eso es una conexión directa con el enemigo, es decir, con el diablo, para hacerlo así. ¿Por qué? Porque él se alimenta de estas situaciones para poder asumir algo. Como el diablo siempre, en su lógica, dice, el diablo es aquel que te separa de Dios, entonces él quiere sacar esa espiritualidad tuya. Entonces, como quiere sacar esa espiritualidad tuya, entonces elimina todo lo que sea sagrado tuyo. Por eso es que Y ustedes ven en las busca películas. la manera o las puertas que le demos abiertas Exactamente, para poder entrar y ofrecer lo que él más quiere, y es el alma. Entonces, por eso, ahí es donde entra como la confusión de los celtas. Puede ser que los celtas comenzaron con una intención de decir, sí, ofrecemos Su por intención esto. era buena. Era buena, pero al buena. final, mira cómo con el tiempo se Ajá, o fue sea, modificando. y ahí, por ejemplo, ahí pasa que con la migración de irlandeses y escoceses a Estados Unidos pasan todas estas tradiciones también allá. Incluso Halloween es All Hallows Eve, que es Claro. pues las vísperas Es de las todos los vísperas de santos. todos los Ajá, santos. Ajá, entonces, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con estos grupos, como ustedes los llaman? Se empieza a estigmatizar a los practicantes de la religión Wicca, a los practicantes de la brujería, que entendamos que la brujería no es mala. La brujería en sus tiempos de la historia eran las herramientas que tenían los seres humanos para poder resolver los problemas que tenían en ese momento. Así es. Es que, claro, Entonces, es y que las verá- partes de Ajá. cultura, Entonces- en la cultura es de otra cosa. ¿no? Ajá, Como entonces, se ha ido por convirtiendo hoy. Claro, por ejemplo, sí existen grupos que hacen el mal, por ejemplo, porque muchas veces las personas que tal vez no pertenecen a la religión católica y tienen como su camino espiritual dentro de lo que ustedes quieran llamarlo como, tal vez en la religión católica se lo dice como paganismo, fuera como espiritualidad en general, tienen sus gatitos negros que para la protección, que asimismo que no entre nadie, de los espíritus malos y todo eso.
Porque hay gente que a los gatos negros los guarda, y a los negros y a los blancos los guardan. Porque sí hay gente mala que hace el mal y los mata a los gatitos y se los ofrece como sacrificio. Entonces, por ejemplo, toda esta tergiversación de la información, de la cultura, y puede ser culpa también de la globalización de la información, es lo que nos ha traído al punto de estigmatizar también las otras prácticas, siendo que estas prácticas no, o sea, realmente no hacen daño. Es lo que que hace daño es la pasa- gente que sí. Exacto, lo que pasa es que hoy por hoy la gente que de pronto lo celebra o este tipo de grupos o de personas que hacen brujería o que hacen el mal o que hasta matan a los animales, ellos son los que han hecho que todo esto se estigmatice de tal forma que ya no sea una fiesta como tal vez en un inicio fue. Entonces ha pasado tanto tiempo de tergiversación de la fiesta como tal, que hoy por hoy, obviamente, los cristianos nos apartamos completamente de esa situación y la gente que hace este tipo de rituales, digamos así, están polarizados con nosotros y se vuelve un tema de confrontación, de que yo no te acepto, yo no te quiero, tú no eres parte de mí, cuando en realidad todos somos hermanos, cuando en realidad tal vez ni nosotros ni ellos tengamos la verdad. Entonces es un tema también de ir conociendo mucho más a fondo, ¿no? Precisamente para, primero, empezar a romper estigmas y tabúes frente a la espiritualidad. Porque, por ejemplo, incluso dentro de la religión del catolicismo, como vivimos nosotros es muy distinto, por ejemplo, como vivo yo, tal vez mi fe es muy distinto como vive la fe María, como vive Stalin, como vive Andrea, como vive el padre Jane. Entonces, y lo que nos hace común es precisamente estas diferencias y que en nuestras diferencias nos aceptamos. Entonces también ver un poco más allá, ser un poco más hermanos, como dice André, y ver que muchas de las prácticas que se hacen fuera del catolicismo no son malas. Pero sí hay gente que sí hace daños y que cuiden a sus gatos. Sí, es que sí, obviamente cuando uno intenta descubrir estos ritos y siempre colocan el gato negro, que si se te aparece un gato negro, que si hay una mariposa negra en tu casa es porque se va a morir alguien, que si Debajo de la el perro escalera aúlla también que se va a morir alguien. Ay, y, eso sí y es son verdad. como Mi perro habla especies... porque le dejo sol. y son- Porque tiene hambre. o puede ser, pero son ritos así como que la gente asume algo espiritual. Y yo creo que a veces no tiene no ni sé. siquiera unas conexiones nada que ver. La gente como que se vuelve un poquito subjetiva a estas situaciones. Y obviamente la sociedad implica un morbo, es decir, entre lo más oscuro más te llama la atención. Y mira que durante todos estos días han salido La Monja 2, El Exorcista Creyente, El Exorcista Halloween, del Papa. y El Exorcista del Papa. Y todas estas películas de terror que al final no son de terror porque es una ficción demasiado inventada. Sí, porque si yo que he presenciado un exorcismo, yo vi El Exorcista del Papa, la última película que salió en estos días. Es decir, es una realidad demasiado, es decir, ¿Qué es? fuera de contexto. Cámbiame en el Hay tiempo. ciertos errores. Llámenlos de productora. Ciertos errores teológicos, ciertos errores hasta litúrgicos en el momento del sacramento, porque el exorcismo es un sacramento también, es un sacramental que me ayuda también a interpretar la realidad divina. Entonces, como lo muestran en la película, tampoco es impresionante. No. Es como la monja, es decir, la monja en ese momento hay una parte que me parece muy genial, que recuerdan estas palabras de Jesucristo, las dos monjitas que intentan transformar por fe ese vino, y que por el vino es que explota esa monja y se quema. Sí. Es decir, Es muy buena. hay espacios de ficciones que demasiado. Y ese morbo le gusta al pueblo. Y es Sí, obviamente es verdad. que por eso Sí, es tienen, verdad. son los niveles altísimos de gente que ve De este aceptación, tipo claro. de películas. Pero si se van a dar cuenta, estas películas, las personas que les gusta estas películas, se enfrentan a una realidad y te juro que no la aguantan. Se desmayan, vomitan. No les gusta.
Pero le gusta más. Como borracho, mal tomado. Exacto. Le gusta más La el morbo, es La decir, el morbo ficción. de la ficción. Entonces, eso sí les gusta. Pero si se enfrenta a una realidad, te lo juro que no se aguanta. Se me ha hecho un tiro. No se aguanta. La ¿Para qué gente las no quiero? se aguanta. Entonces, por eso, una de las películas que me gustó muchísimo, que muestra directamente es El Rito. Es decir, una de las películas más así aceptadas. Sí. Acercado a la realidad. Sí, acercada a la realidad porque sí era una posesión y esa posesión pasó al mismo sacerdote que estaba haciendo, que era el exorcista. Entonces, estas realidades ahí creo que fue una de las más Acertadas a la realidad. y reales. Es decir, porque eso sí era un exorcismo. En cambio, esto es que la monja, hay que esto. Yo estoy por ver ahorita el exorcista creyente, para ver a esas dos niñas que intentan hablar, cambiar el lenguaje, utilizar una realidad de posesión de que voltean los ojos, caminan por el techo. Eso es como algo de ficción. Porque no es. Muy de ficción. Sí, demasiado. Mucho le Porque al menos estas. Relacionado con Spider-Man. Sí. Yo pensé que sí era verdad. Este expediente Warren de lo que ha salido, estos son como los un poquito más cercanos a la realidad, porque esta gente sí existió. ¿Sí? Esto sí, a través de estos elementos que están centradas las energías y todas esas tonteras que se inventan, entonces hay como la muñeca, como esto, como el rayo, esas cosas así. Y obviamente que el expediente Warren, de lo que han habido, se ha mantenido de alguna manera. La Monja 2, yo me fijo más en esa, es de esta línea. Ustedes vean la lógica de este expediente Warren. Primero comienza el Conjuro 1, después Annabelle. Todo tiene una conexión, ¿sí? Era el multiverso de Así, sí. exactamente. Es el multiverso de las películas de y te lo juro que ahorita el 31 de octubre saldrá Halloween o Matanza 13 o algo así. Sí. Sí. El de la sierra es. Sí, exactamente. Y eso son cosas que le gusta a la gente. Pero sí hay ciertas realidades que estas películas, al asumirlas, las personas llegan un poquito a bloquearse. Sí. No es que por eso a veces hay personas que se desmayan en plena película. No, yo sí. O en Yo por realidad, eso no sí. voy. No, yo sí veo, yo sí voy. Yo solo No, yo una sí vez me me fui veía con mi de- ñaño, pero le apretaba así el brazo. No, yo Da no puedo. miedo, No, sí no, da no. miedo. A mí me da miedo. Sí, Es no. que Como pánico. es más lo que le adrenalina sigue verla el en miedo, el no cine. me gusta. Sí, es adrenalina, pero sí, hay que verlas con ojos de fe. Porque tú puedes decir, ay, es que padre, no sentido de la mejor mis película. ojos de fe y los guardo. Porque algunos me pueden decir, padre, es que yo al salir del conjuro sentí que me arrancaron, que me tocaron, que fui a dormir. Y la gente se sugestiona por eso. Porque está buscando solamente el morbo en ese momento. Pero esa es una emoción. O sea, Y si la emoción se queda ahí, ya, listo. Porque al día siguiente sigues trabajando o sigues... Es por eso que muchas veces cuando la gente que cree en lo que es la lectura de cartas, la lectura de las manos, se sugestiona tanto y por eso las cosas que le dicen pasan. Claro, yo por eso no creo en las brujas. Bueno, en algunas sí. Pero... en algunas. Liz, las brujas, estas señoras que tienen una especie supuestamente de don, que tienen una visión, que pueden ver más allá, ellas como que analizan la psique de las personas y trabajan a través de lo que tú, porque ellas primero te hacen una pregunta Lo que y pasa es que, retroalimentan. claro, es como la Ya. psicología. O sea, Sí, te la juegan la psicológica. Con la psicología Obviamente que es un humana. negocio. Sí. No, tampoco olvidemos que hay personas que sí tienen ciertos dones que lo utilizan por el bien de los demás. ¿Sí? Eso sí lo puedo comprobar. Pero estas que utilicen que el tarot, la taza, el tabaco, estas cosas, es el negocio. Te leo El negocio. No te leo la mano. Pero, por ejemplo, o sea, en las lecturas de tarot, en este caso, yo he visto todo eso. Las personas que empiezan a leer el tarot tienen primero un espacio.
en donde tienen que limpiar el espacio, así mismo para que no entren todas esas malas energías. Pero es Y que no es parte del influyen show también. No, André, de verdad que no, o sea, no es un Es show, obvio. no es un show. Segundo, no, o sea, tú haces la pregunta en la carta, ¿no es cierto? No sé, ¿de qué color son como el Bob Esponja? ¿De qué color es mi calzoncillo? ¡Pa! Entonces, Yo diría que si esas personas ajá. conocieran el futuro, de alguna manera fueran ricas. Claro. Exacto. Gente que tuviera Millonaria. plata, gente que tuviera, gente que se hubiera, me regala los 4 números de la lotería y me lo gano de una vez. Pero no, sugestionan tanto la psicología de las personas que a través de un negocio buscan confrontar la realidad tuya. Por Porque tú ejemplo, dices, o sea, padre, es que a no mí tanto. me dejaron, es que a mí mi esposo me fue infiel o mi esposa me fue infiel. Ya la persona Ya tiene de ahí. ya de tiene un dónde discurso sacar. armado. Dice, no es que te pasó esto, te tienes que tomar 3 cucharadas de café en polvo y un trago y que poner una cruz de sal debajo de tu almohada. Son ritos que no sirven, es decir, que no Pero, tienen ajá, certeza. Porque claro. si yo soy consciente de mi realidad espiritual, yo le puedo decir, Dios, revélame aquello que está mal en mi vida. Y Dios te puede revelar. Sí. Pero si Dios te da un don, Sí. específicamente Sí, decir, Entonces, es que, por ejemplo, incluso dentro de las personas, de los tarotistas, personas que leen el tarot, es antiético responder una pregunta de me voy a morir o me voy a hacer millonario, porque es literalmente, eso no muestra la carta. No, por ejemplo, Pero es que estoy, eso o no sea, saben, pues. ajá, obvio, ¿cómo van a o sea, responder? no, ¿quién te responde? Como por ejemplo, si alguien te vas, preguntas a la tarotista, estoy embarazada, y la tarotista te dice, sí, es una persona antiética, o sea, es una persona que literalmente quiere sacarte la plata. ¿Por qué? Un tarotista, ¿qué te va a decir? Porque mejor no te vas y te haces una prueba de embarazo, que es lo más obvio, es lo más lógico. Es que me va a pasar algo porque me duele la rodilla. Anda a ver al médico. No preguntes esas... Deja de... No. Porque el tarot Pero te es que- revela las cosas que no estás viendo tú con claridad de tu vida. Yo sí me pusieron. Pero La verdad. me parece absurdo eso. O sea, es que es lo mismo el psicólogo, es lo mismo que El el tarot de psicólogo. Stalin. Imagínense. O sea, a mí me parece absurdo poner tus creencias en un par de cartas. ¿Cómo es como que tú vas a decir cosas que yo no veo? Para ti una es absurdo. Para ti es Es que es absurdo. como... Para la persona que cree en su espiritualidad, fuera del sí, catolicismo, aunque hay una Es psicología la verdad. transpersonal que le llaman llamarla así, psicología transpersonal, son estos espacios que haces como una catarsis o que haces un volver hacia Sí. ti. Y esto pasa también en algunas culturas ecuatorianas como los taromenanis o algunos Sí, también. indígenas del oriente, por allá por el Coca, por Puyo, Sí. eso. Ellos utilizan ciertos, hasta líquidos, hasta ciertas En las bebidas. hojas. Sí, como La la ayahuasca, ayahuasca. sí, la ayahuasca. Son Los honguitos. elementos naturales que Alucinógenos. alucinógenos que te ayudan a vivir otra realidad. Te vas Y tú en un crees viaje. que pero esto es Te una vas en un brujería. viaje. Ajá. Una brujería, te entras en un estado así como de nirvana y de Claro. esto va a estar. No, sino que más bien a través de un rito cultural utilizan la capacidad espiritual, es decir, que se comunican con el estado espiritual de la persona para que la persona trate como de sanar ciertas heridas que ha vivido durante el pasado. Pero eso lo hace Dios. Dios también transforma vidas desde una persona que ha sido lo peor. Sí, y, claro, y al claro. aparecer, es decir, vemos la figura de San Pablo. San Pablo, es decir, era un perseguidor terrible y doy la figura de decir, y se convirtió. Es decir, no fue ni siquiera discípulo de Jesús, pero fue apóstol, porque conoció y dice el mismo Pablo, yo me declaro aborto de Jesucristo, dice. Es que ¿sabes por qué se llama aborto de Jesucristo? Porque no conoció al maestro, pero siguió al maestro. Es decir, ¿por qué me persigues? Le dijo Jesús Ya déjame en a Saulo de Tarso, que después va a llamarse Pablo. Entonces, pero miren, así, y yo no necesito entonces de estos ritos Claro. culturales, de estos ritos satánicos para cambiar mi vida. Yo necesito la presencia de Dios en mi vida para poder transformar aquello que Él hace en mí.
Y siempre tenemos ese padre que nos ama, ese padre que transforma vida y yo le puedo decir, Señor, ¿sabes qué? Esto me duele, esto me está pasando en mi vida y ahí tócame para que yo pueda ser un verdadero. Y a veces es como que dicen, por ejemplo, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Que dice que tal vez es Dios poniéndote ese momento para que tú tengas la oportunidad de sanar. Exactamente. No, pero no sugestionarte y decir, ay, voy a ir donde el brujo para que me... Eso, para que me pase o para que me pase el huevo, el cuy. Es un negocio. Y eso es de alguna manera, ¿sí? Alguna gente se sugestiona y dice, sí, padre, ¿qué es eso? Pásale el cuy, pásale esto, entonces empiezan a echarte un poco de ramas y todo eso. Ay, yo tengo una pregunta, ¿y el mal aire? O sea, el mal aire, no sé si se lo conoce. Porque Sí. aquí en Ecuador es muy famoso. Sí, como el mal ojo que le Ajá, dicen, el mal ojo, ¿no? mal Y que aire. después, yo no sé, eso es una práctica como más cultural. Después Claro. que se queda torcido, así como... Sí. No, porque Es una lógica cultural. como Es decir, la ratón persona insecticida. de alguna manera tiene una tradición y dice, la cultura también te enseña a que de pronto utilizar una pulserita pulserita roja. con unas piedras verdes, otras rojas. Entonces, eso es cultural y que tiene que llevarla a una señora que vive allá en el oriente y esa señora le cura el mal ojo. Pero puede ser que hay procesos espirituales que están asociados a la psicología de la persona También. y se sugestiona. Vamos a suponer que de pronto la persona se sugestionó por ver algo y le dolió la cabeza. Y dijo, ay, es que yo entré a esa casa y me dolió la cabeza y ahora ese dolor de cabeza está fijado, ese dolor de cabeza me siento. Y se sugestiona tanto que dice, no, tengo que ir donde el brujo, tengo que ir allá para que me quiten el dolor de cabeza. Y entonces ahí le pasan el huevo, le pasan... Rápido. Entonces ya, y se curó la persona de ese mal aire o de ese mal ojo. Entonces yo creo que es más bien una sugestión psicológica de las personas que hacen eso. Pero sí hay realidades que uno no explica, porque hay personas que sí dicen, padre, no, sinceramente. Eso le iba a decir. Esto sí. Por ejemplo, eso suele suceder y en nuestra cultura es común. Por ejemplo, el curar el espanto a los bebés. Sí. Es una cosa que uno no explica. Ya. O sea, Pero por más que será. uno sea creyente Ajá. y católico y toda la cosa, y el niño está con diarrea, está vomitando, le duele el Y no hay estómago, le doctor que pasa de todo, le lleva al médico y el médico dice, no tiene nada. Ya no sé qué más. Y no tiene, y le da esto y que le da el otro y no le pasa nada. Sí. Y luego dice, no, cure, por ahí la abuelita, buena gente, dice, curémosle del espanto. Ya. Y le ponen que... El que se cuy, eso, y el que le da el espanto. chungo chungo, y no sé qué. Cuando te miran de así, no me te sacuden y te dicen, No es como, verás, al menos yo tengo entendido que tienes al bebé y le hacen como que le ponen como de cabeza. Le y ponen le hacen de como cabeza. y le hacen No, yo eso no. Oye, no, eso nunca es he visto. así es para curar la... ¿Cómo es esa cosa que los guaguas lloran y se quedan llorando y que es de puro malcriado? ¿Cómo se...? No, berrinche, ¿cómo es? Es Puro malcriado. que lloran y se... O sea, y les dicen, pero respira y no respiran. Ya. Así, No lo había escuchado. no, tiene otro nombre. Por ejemplo, a mi ñaño le daba eso. Y dice que mi tío una vez ya de tanto coraje así, ha cogido y ha metido debajo de la cama. Y ahí se ha calmado. Qué miedo. Ah, no, le era dio mi primo. chamuco. No, ajá, Pero bueno, o sea, digamos, hay cosas que uno no entiende. Se hace este tipo de, no sé si se dice ritos o rituales, qué sé yo, se pasa unas hojas aquí, hay una que, no, bueno, en Colombia también creo que hay una ramita que se llama ruda, Sí. ¿no es cierto? Es Ya. como para alejar los Y que males. huele horrible. Ya. Ujú. No, pues cualquiera se aleja con eso. Pero igual, o sea, les pasan eso, o que una velita, que yo no sé qué. Es más, la gente cuando cura de el espanto reza. O sea, se reza el Padre Nuestro, el Ave María, qué sé yo, se reza. Y el niño se cura. ¿Está bien juntar esas dos cosas? No, yo creo que eso es como un sincretismo religioso, es decir, como una nueva era, lo que llaman. New Age. Sí, es la New Age. Es como mezclar
de poquito, de a poquito, de a poquito y sacar eso y de ahí me curo. Es que no tiene, para mí no tiene coherencia. O sea, si yo Sí. creo en Dios, es como que Sí, se yo lo creo entrego a que Dios. es una cuestión, una lucha espiritual entre lo que yo practico con lo Pero que yo creo. te digo, cuando una madre, te digo de mí, ha estado desesperada de que su hija no le funciona No nada, come. no come, está, como te digo, está con todos los males habidos. Es chungo, chungo, chungo. ¿Y tú qué recursos de eso? O sea, sí, o sea, Bueno, bueno, es decir, yo no podría decir que si eso es verdadero, si eso es falso, pero puede existir ciertos espacios espirituales que están ahí cargados en una persona y que estos ritos ayudan a liberar. ¿Sí? Exacto, como Sí. que se libera. Se y- cargan en una persona y se liberan a través del chucuchungo. Sí, pero yo me quedaría mejor con la parte más sacramental, es decir, de utilizar ciertos sacramentales, porque la iglesia también se vale de los sacramentales, como el agua bendita, la sal La exorcizada, el aceite bendito, la cruz de San Benito. Son sacramentales que también ayudan en un proceso de fe liberar estos espacios también espirituales. Yo creo que sí, también es necesario. Solamente que la gente desconoce de estos sacramentales y entonces prefiere más a lo práctico. Vamos a llevar donde la vieja esa onda. Es como les decía la brujería. O sea, solucionar problemas que se tienen en ese momento con elementos de nuestro entorno. Ahí Claro, claro. Listo. O sea, pero la cuestión es que, por eso digo, es que hay un montón de cosas que sí es verdad. Uno desconoce ciertas cosas que la iglesia nos da Sí. para poder hacerlo. Y es obviamente una falta de conocimiento, una falta de querer también nosotros apegarnos más a la iglesia porque solo nos quedamos con la misa y Y salimos ya, de la misa y se acabó. listo. Y se acabó. Entonces, claro, pues cómo de pronto le vamos a curar del espanto, entre comillas, al niño si ni siquiera sabemos que hay un agua bendita, esta sal o exorcizada, la qué sé yo. bendición. O la bendición del padre, llevarle primero donde un sacerdote. Claro, uno no piensa en eso, en la desesperación, uno le hace chungo chungo, Claro. o le pasa las ramas que huelen feo, no sé, cualquier cosa. Porque sí es falta de conocimiento también, ¿no? Y regresando, o sea, respecto a lo del Halloween. Hoy en día en Me voy a nuestra disfrazar. me voy a disfrazar. No, o sea, en la nueva era, algo que estaba viendo, o sea, en esta nueva era actual, o por lo menos en estas fechas que yo he visto, ya no se promociona el Halloween como una fiesta, por así decirlo, que nos vamos a reunir a jugar a la Ouija, sino que ya lo están usando más para una temática de fiesta donde hay alcohol. O sea, fiestas descontroladas. Más no ya fiestas como se las hacía antes, que uno iba a pedir dulces, etcétera, etcétera. Yo he visto más, y en esta temporada la vi. Ahora piden alcohol, o sea, y en verdad, o sea, ahora te dicen como que si llevas tu disfraz te ganas una botella de vodka, y así. Entonces, justo eso me di cuenta yo, que estábamos del rato que estábamos pensando en el tema, dije, o sea, cómo va cambiando y digo, cómo se actualiza esto, de que antes tal vez era algo que uno se jugaba y a veces se tenía miedo también. Pero ahora ya lo toman como una fiesta, o sea, es como que me disfrazo, pero para ir a la fiesta a bailar o a Sí, tomar. obviamente que son estrategias Ajá, comerciales. claro, Estrategias de Alto marketing. sí, El ¿no? marketing. Sí, o un ejemplo, una empresa de tragos dice, no, a ver, el que mejor se disfrace, les damos una botella. Y yo voy a ir. Directamente yo me disfrazo y digo, voy y me gano la botella. Pero desde allí yo sigo insistiendo que esos son entradas o son conexiones para que esa persona vaya reproduciendo cierto estilo de vida. Incluso Sí. también se disfrazan y hacen sátira de, por ejemplo, se disfrazan de sacerdotes, Ajá. se están disfrazando Sí. de Siempre, monjas. yo creo que eso es una conexión de todo lo que te quite lo sagrado, es lo válido. Y eso es lo que pasa en la sociedad. Entre más burla tengamos a lo sagrado, más aceptado en la sociedad. Sí. Y por eso es que pasa que se visten de sacerdotes, se visten de monjas, Pero se ahora, visten por de ejemplo, papa. Y eso es algo, aunque es sagrado, se están burlando, al menos de la Claro, lo iglesia hacen como de tal. Es decir, sátiras. todo lo que te quita lo sagrado es parte de la... Claro, de- pero de- ahora o en estos últimos años se ha estado tratando de contrarrestar el Halloween con el Halloween. Sí, Mm, exactamente. Aunque en el Borja el año pasado, bueno, llevamos tres años seguidos con el
el colegio Rumipamba, con el colegio San Gabriel, con el colegio de las Llagas y el Borja 3, estamos haciendo el Cristo Wing. ¿Y qué es el Cristo Wing? Para algunos dicen, vale, pero ¿qué es el Cristo Wing? Esto es un invento de ustedes. Sí, ¿De puede dónde ser se que inventó de eso? un sacerdote jesuita que nos ayudó a interpretar la realidad de este Halloween, ¿ya? Entonces, como el Halloween es la parte de reconocer la santidad en el ser humano, entonces el Cristo Wing es reconocer la presencia de Cristo en la vida del ser humano. Entonces, nosotros invitamos a todos los niños o los jóvenes que se vayan vestidos de un santo. Exacto. Sí. Ajá, es Y, vestirse de un santo. y los chicos hablan de las virtudes de ese santo. Sí, sí. Y al final terminamos con una adoración y alabanza. Un concierto del año pasado lo hizo Juan Morales Sí. Montero de Nuevo Trigo en el Teatro San Gabriel. Este año también lo vamos a hacer el Cristo Wing, llamarle así. Invitados todos. Sí, invitados todos. Invitados todos. Puede ser en el Colegio Borja 3 o en el Colegio San Gabriel. Les diremos en nuestras Estaremos redes en dónde informando. será el Así Cristo es. Wing de este año. Qué Ay, chévere. pero qué lindo. O sea, eso es lo que digo. Ahora, esta parte que decía Mari, de disfrazarse de, no sé, sacerdotes, de monjita, de hermosa. religiosa, de lo que sea. En el Halloween se disfraza de santos o también de sacerdotes y esto. Claro, sí. ¿No está contraponiéndose a lo mismo? No, porque el Halloween, vamos a suponer, si te vistes de un santo, un ejemplo que fue San Vicente de Paul, él fue sacerdote, pero también fue santo. Exacto. Entonces, ahí necesitas vestirte de sacerdote para hacer, o como Santa Marianita de Jesús, Ujú. fue religiosa, pero también es santa. Entonces, la idea es rescatar qué virtudes de estos santos se asumen en la persona de la que va produciendo. Entonces, Claro. O sea, yo pienso que en ese caso, y como, o sea, no solo los disfraces de la parte religiosa, sino disfraces de las, o sea, de las comunidades indígenas y todo eso, hay que verle mucho con un ojo crítico. Y no crítico, sino para, o sea, para decir, es que estás mal. Porque de una u otra manera sí está mal. Arrepiéntete, pecador. Al infierno te Sino, o has dicho. sea, decir, esto está pasando en la sociedad, o sea, empezar a contextualizar qué está pasando en la sociedad, cuáles son los cambios que estamos viviendo y cuál es la respuesta que se está dando. Ok, por ejemplo, actualmente la Iglesia Católica es muy criticada por muchas de las prácticas que se hacen. ¿Cuál es una respuesta de eso? O sea, ante esa, como decir, ante esa crítica, es precisamente o sea, romper toda esa imagen, como dice el padre, romper toda la imagen de lo sagrado, para decir, ok, estas personas también son humanos, por así decirlo. Entonces, verlo no como, o sea, sí nos incomoda, pero también hay que verlo también desde la parte crítica, creo yo. así es. Yo creo que para concluir el tema de Halloween es importante que cada uno tome la decisión. Esa es una libertad, no es que tampoco nosotros imponemos tanto lo litúrgico, lo sacramental, lo religioso, sino que más bien la libertad del ser humano, el ser humano se identifica, ¿sí? Si yo me identifico con el Halloween, celebro el Halloween, pero la responsabilidad es de cada uno, es el uso de la libertad. Sin embargo, nosotros como sacerdotes, como cristianos, como católicos, deberíamos de fomentar una producción sacramental, es decir, llevar a la santidad al ser humano, es decir, el ser humano ya inmerso desde su bautizo, ya está en búsqueda de una santidad. Y yo consideraría que mejor vayamos por ese camino que es el más certero, porque estos caminos que nos producen al menos cierta apatía a lo religioso, cierta distancia a la iglesia, esto no nos ayuda muchísimo. Es mejor Nuestra vivir una fraternidad Así es. para sanar el mundo. Decía, Decía el Congreso. es entender el lenguaje de la iglesia, el lenguaje de la comunidad, el lenguaje de la familia de Dios. Y la familia de Dios es la iglesia que Él ha constituido. Y para nosotros, los católicos, es la iglesia de Cristo. Sí, y sobre todo, padre, creo que concluir con que todos somos hermanos, no importa qué pensamiento o sentimiento tenga el otro, sino, como bien dice, tratar de acoger a los que están lejos y juntarlos hacia nosotros. Así es. No aislarlos, tal vez, no desecharlos, como bien dice el Papa Francisco ahora, ¿no? O sea, vengan, la iglesia es de todos, la Sí. iglesia es para todos. Entonces,
en eso creo que es una responsabilidad grande hoy por hoy de los laicos, los sacerdotes, Religiosos, los religiosas, todo. de todo el mundo, que estamos un poquito más adentro, tratar de que todos estemos en Así ese es. mismo Es decir, nuestra círculo. iglesia es un lugar seguro donde todos pueden ser partícipes. Es decir, el niño, el joven, el abuelito, el adulto, la pareja, todos hacemos una familia y esta familia se llama iglesia. El camino lo hacemos juntos, el camino lo hacemos. Entonces, había una frase del Papa Francisco en este mes de octubre, era corazones ardientes, pies en el camino. Y eso me gusta muchísimo Sí. porque los discípulos de Maús reconocieron solamente al maestro es cuando partieron A el pan. repartir el pan. Porque así que lo conocía. Y algunos dicen, lo criticaron o esto, pero solo lo reconocieron al partir el pan. Yo creo que cada uno de nosotros es el compromiso de ahorita. Caminar a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y vivir como hermanos. Amén, Padrecito, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a ustedes por la Pablo. invitación. Y ojalá nos volvamos a ver. Sí, Sí, por pronto. supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Ya? No, Vuélvanos a agendar. Así Le es. agradecemos mucho, Padre Jainer, por haber estado con nosotros en este capítulo y a ustedes también dejarles el bichito ahí de que todos somos hermanos y de que todos nos tenemos que acoger unos a otros y pues bien, a investigar un poco más y a saber a dónde queremos ir y con qué pies queremos caminar. Sí, recordarles también que nos sigan en todas nuestras redes sociales, búscanos como Hasta la Vuelta Señor, estamos en Facebook, en Instagram y también en Spotify. Tal vez es el medio por lo cual estés escuchando o tal vez estés viendo en YouTube que también estamos como Hasta la Vuelta Señor. Recordarles que este capítulo vino también gracias a Soy de Azúcar Pastelería, la pastelería que hace con mucho amor todos tus postres. Y también a Iglesia en Salida, el medio digital que nos retransmite. Está en www.iglesiaensalida.com. Muchas gracias. Gracias. Y Nos nosotros despedimos. somos Hasta Hasta la vuelta, Señor.